Esto es tremendo. He conocido gente que le ha costado trabajar bajo autoridad sencillamente porque nunca lo vieron en ningún lugar y no saben someterse a nadie. Pero diga conmigo, solo nos vinieron acá, pastor. Quiero que te pongas de pie un segundito y puedas decir conmigo: quiero conocerte más, Señor. Te conozco, pero quiero conocerte más. Quiero conocerte más, oh Dios. Yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte.
hijos la fe de que yo soy el que soy, dice el Señor, la autoridad de ellos. Y hablo del Cristo de la gloria. Y me digo, algunos tienen problemas con sus hijos porque hay problemas de autoridad en esa casa. Algunos hijos tienen problemas, pero vas a mandar a pasar a un papá o a una mamá o a los dos juntos por debajo de unas banderas tenidas por profetas. Esto es algo profético. Usted lo puede ver como usted quiera. Y algo poderoso se puede activar si tú crees. Ellos van a estar orando cada vez que pase alguien por allí. Entras de una forma, pero creo firmemente que sales de otra. Estamos hablando a personas que tienen una u otra circunstancia con sus hijos, aún de salud en sus hijos. Creo que el poder del padre y la madre que ora es muy poderoso. Así que quiero pedirle a los papás, a la mamá que están bajo esta circunstancia, que pasen por debajo de este puente de banderas y después te vuelves a tu asiento. ¡Vamos! Como paloma con tu gracia, hoy desciendes, y como aceite derramado, unge-me, y como fuente de agua viva, sacias mi sed, llama de fuego, ven y como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, unge-me, como fuente de agua viva, sacias mi sed, llama de fuego, ven y como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, unge-me, como fuente de agua viva, sacias mi sed, llama de fuego. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este encuentro poderoso en el día de hoy, Señor. Te damos gracias por los hijos que de una u otra forma, Señor, han tenido algún problema, Padre. Hoy unos padres llenos de fe, ejerciendo la autoridad que ellos tienen en el mundo espiritual, han activado algo, Señor. Creo que han activado ese poder que hay en la autoridad de Cristo para que sus hijos vean cambios poderosos, Señor, y tengan cambios poderosos, Señor. Yo te ruego que cada oración de cada papá que está aquí ahora, Señor, sea escuchada, Padre. Que ellos puedan ver cambios desde ahora mismo, Señor, a causa de la autoridad que tú has colocado en ellos como papá, Señor. Sé que tú lo haces, Padre. No creo otra cosa sino en el poder que hay en la autoridad del Hijo de Dios. Te bendigo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy estás sanando hijos. Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor, por el poder de tu palabra. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.
digo que a veces, ¿tú sabes por qué a veces me critican a mí? Porque hago muchas locuras. En estos días subí al cerro con un poco de hermanos, como 8 hermanos, 10 hermanos. Y allá en el cerro empezamos a orar. Y yo subí de paso. Y empezamos a ver la gloria de Dios allá arriba. El Señor empezó a manifestarse. Allá vimos ángeles, escuchamos el sonido angelical, escuchamos la voz que Dios nos habló claro. Un hermano tuvo una visión poderosa. Y bueno, la gente a veces no le gusta o no cree en muchas de esas cosas, ¿no? Quiero dar gracias a Dios porque públicamente puedo decir que en esta semana que pasó ha sido una semana donde yo he visto los milagros más fuertes de la iglesia. 2 hermanas estaban enfermas en el hospital, una la llamamos ayer, ya salió, me dijo, pastor, estoy como nueva, algo pasó. Y yo le dije, hija, hay gente orando por ti. Aquí hay un grupo de intercesión que se mete aquí a las 7 y son las 10 de la mañana y todavía está intercediendo por los enfermos, por los que están deprimidos, por los que tienen problemas. Eso es poderoso. Y la oración del justo puede mucho. Eso es algo que no tiene precio. Y creemos en la autoridad que Jesucristo nos dio para sanar enfermos. Diga conmigo, autoridad. Autoridad. Diga, tengo autoridad. Tengo autoridad. Diga, para sacar chukis. Bueno, vamos a... Y después otra hermana también recibió un milagro. Allá en Bellavista hay milagros. Hubo un hermano que también me comentó, oye, pastor, me salió lo que tanto estaba esperando, gloria al Señor. Otro hermano me dijo, pastor, creo que me dieron lo de la casa, oye, gloria a Dios. O sea, estamos orando y estamos viendo las manifestaciones de Dios. Así que vamos adelante, vamos a seguir orando, no decaigan en la oración. También una hermana esta semana me dijo, oye, pastor, desde que tú predicaste eso, de que tú ibas que el Espíritu Santo nos iba a inquietar para hablarle a la gente, ahora en cada lugar donde voy, el Espíritu Santo como que me sopla para que le hable a la gente. Pero gloria a Dios. ¿Vamos a comer? Vamos a buscar Romanos 13 entonces. Vamos a hablar hoy acerca de la autoridad. ¿De qué vamos a hablar? Oye, tiene cara de... tiene voz de... ¿De qué vamos a hablar hoy? La autoridad. Vamos. ¿Estamos listos? Romanos capítulo 13, versículo 1. Hoy hay algunas personas que vinieron amarradas desde su casa, que les cuesta someterse. ¿Tú conoces gente que le cuesta someterse? Joao. ¿Ah? ¿Sí conoces? ¿Verdad? ¿Y conoces hermanas que le cuesta someterse? No. Yo también conozco, ¿verdad? Versículo 1. Sométanse algunas personas a las autoridades superiores. ¿No? ¿Qué dicen? Sométanse, diga conmigo, toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2 principios fundamentales. Número 1, toda persona tiene que someterse a sus autoridades superiores. Usted siempre va a tener autoridad en un lugar, y alguien que no ha aprendido a someterse a sus autoridades no puede ejercer autoridad. Es un principio importante. El otro principio importante que hoy quiero enseñarte, y que lo vamos a leer más adelante, es que cuando tú tienes autoridad y no la ejerces, entonces la pierdes. Dígale que está a su lado, autoridad que no se ejerce, se pierde. Por eso cuando yo llego a hogares y veo hombres que, ay, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, mami, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, mami, ¿podemos comprar esto? Ay, hija, ¿podemos hacer esto? No, es que no es el diseño de Dios. Diga conmigo, el diseño de Dios son hombres cabezas de hogar. Fíjate que son cabezas de hogar, no cabezones. Seguimos, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Fíjate, esto es un principio también interesante. Cuando tú te opones a las autoridades que Dios ha establecido, no te estás oponiendo a las autoridades, te estás oponiendo a lo que Dios, a Dios mismo te estás resistiendo. Esto es grave. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos.
Hoy vamos a ver unos ejemplos de rebeldía de gente que acarreó condenación para ellos mismos, como es el caso de Aarón, el caso de María, el caso del mismo Caín, del mismo Coré, ¿okay? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Amén. Quiero hablarte hoy de un principio fundamental que puede ser y que va a ser de bendición cuando tú lo meditas y lo entiendes poderosamente en tu casa, que va a ser de bendición cuando tú llegas a un empleo, a un trabajo, que va a ser de bendición cuando tú llegas a una iglesia, que es el principio de autoridad. Una gran cantidad de personas no están en el lugar donde deberían estar porque tienen muchas veces una pequeña, diga conmigo pequeña, pero manifestadora y fuertemente influyente raíz de rebelión que no los deja ver a las autoridades como autoridades. Ocurre mucho este fenómeno en gente que ha vivido mucho tiempo solos, que ha vivido mucho tiempo de manera independiente, que ha hecho normalmente en la vida lo que le da la gana. Ocurre mucho en hermanas que son independientes, que no le dan cuenta a ningún hombre, ¿verdad? Que ganan su dinero y no tienen que darle cuenta a nadie. Diga conmigo, eso no vinieron para acá, pastor. Y ese espíritu independiente hace que las personas realmente se conviertan en una rebelión sutil y que la mayoría de las veces no logran sujetarse adecuadamente a sus autoridades. Y cuando llegan a la iglesia y el pastor les da instrucciones, normalmente tienden a desviar las instrucciones, tienden a no someterse a las instrucciones, sencillamente porque les cuesta ver a un hombre como autoridad. ¿Nos estamos entendiendo? En el hebreo, autoridad tiene varios términos interesantes, muy interesantes. El primer término que quiero que usted hoy aprenda es el término exousia. Exousia no es otra cosa que eso mismo: poder de gobernar, habilidad para sojuzgar, es el derecho de ejercer poder. No hay autoridad sin poder. Ningún rey es autoridad si no tiene poder. Diga conmigo, ningún rey es rey sin poder. Así que el reino de los cielos se ejerce con la autoridad del reino. Usted debe entender que usted es un creyente del reino, que Jesucristo le delegó de autoridad a usted, y la tarea de unir cielo y tierra, la tarea de que el reino de los cielos se manifieste a cada rato en el lugar donde usted va, no es otra cosa que creer en la autoridad que Cristo le dejó y que esa autoridad empiece todo el tiempo a manifestarse en el lugar donde tú vas. Esta mañana le decía yo a la gente, lo peor que te puede pasar es que tú llegues a lugares donde hayan brujos, santeros, hechiceros y tú te asustes. El que tiene que salir asustado, el que tiene que salir corriendo de ese lugar son los brujos y los santeros, porque tú eres el que tiene la autoridad. Gusta mucho ir a lugares donde no vayas para allá, que allá está el santero tal. Digo, a ver, el que tiene que salir corriendo es él, porque la autoridad en este lugar la tiene el Cristo de la gloria, y yo soy una representación del reino de los cielos. Y cuando yo llego a un lugar, los espíritus inmundos tienen que salir corriendo. Ahora, eso ocurre solo cuando tú reconoces la autoridad que tienes. Diga conmigo, ¡tengo autoridad! ¿Otra vez? Entonces, cuando tú llegas al lugar donde están trabajando los brujos, los santeros, y tú llegas, ellos van a decir, wow, saquen a ese tipo de aquí, voy a ver qué van a hacer, vámonos para otro lado, porque este nos va a echar a perder el show aquí. Claro. Se les contamina el trabajo, se les echa a perder el trabajo, porque cuando tú llegas, llega la autoridad, llega el poder del Espíritu Santo. Se acaban los robos, se acaban las maldades, se acaba todo. El reino de los cielos, Mateo 11 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
Esta declaración asevera que para traer el reino de Dios a la tierra hay que aferrarse a la autoridad que Cristo ha dejado sobre usted. Por eso él dice, yo te he dado autoridad en este día sobre el reino, sobre el principado, sobre dominios. Sencillamente lo que te está diciendo, mira, donde quieras que tú llegas, tu autoridad se hace valer. Tú no eres poca cosa, tú tienes una autoridad del reino. La autoridad del reino te hace creyente del reino. La autoridad del reino te hace creyente sobrenatural. Te hace creyente que huele a milagro donde quiera que llega. Que huele a abundancia donde llega. A que huele a que algo pasa donde llega. Yo no sé a quién le estoy hablando ahora. Hay gente que dice, no, pastor, yo no voy para aquella familia porque ella hay brujo. Bueno, pero es que tú necesitas ir ahí. Tú eres el que necesita ir. La religión te encierra dentro de una iglesia. Domingo, la iglesia, bonitico, los cantos. No podemos seguir siendo más creyentes así. Tenemos que ser ahora creyentes influyentes en la sociedad. Creyentes que se meten donde están las autoridades, creyentes que trabajan donde están los brujos, que no le da miedo hablarle directamente de lo que Cristo está haciendo. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu de Dios la última vez? Hay creyentes en este lugar con unos dones de sabiduría, entendimiento tan poderoso que apenas ven a la persona en la cara le pueden decir, yo conozco lo que te está pasando, conozco las veces que lloraste en silencio, conozco las veces que te engañaron, pero el Espíritu de Dios nunca se apartó de ti. Necesitamos creyentes que caminen en esa autoridad, que le puedan decir a alguien, vete a tu casa tranquila, que cuando llegues allá vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Hoy ha sido un total saboteo de los micrófonos, pero cuando tú abras una palabra de autoridad, hasta las tinieblas quieren oponerse. Pero con micrófono o sin micrófono vamos a predicar igualito. Esta declaración del reino asevera que para traer el reino de Dios a la tierra, entonces yo tengo que aferrarme a la autoridad del reino de los cielos que fue instaurada sobre mí. La misma autoridad que tiene el rey sentado en su trono, lleno de majestad, lleno de gloria. Es la misma autoridad que dijo, muchachos, a ustedes les dejo esa autoridad. No podemos hacer otra cosa sino que apropiarnos de ella. Yo siempre digo a la gente, el verdadero creyente, y se lo enseño bastante a mis hijos espirituales, el verdadero creyente es el que anhela siempre lo sobrenatural, el que anhela los milagros, el que anhela los prodigios, el que anhela ministrarle al que sea para que sea sanado. Esa es la verdadera autoridad. El que sabe que lo que está pasando ahora es momentáneo. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad y yo ordené en el mundo espiritual que esa enfermedad se fuera. Esa autoridad es tuya, pero si no la ejerces la vas a perder. Estos días me llamó alguien, pastor, aquí se endemonió la hermanita tal, y yo le digo, ¿usted no tiene la autoridad? ¿O qué es lo que tú tienes? No, sí, pastor, yo tengo la autoridad, ya voy a orar por ella, pastor. Tú tienes la autoridad. Ahora, si tú tienes rabo de paja, hay alguien que no sabe lo que significa rabo de paja. Si tú tienes un cable pelado, si tú tienes un pecadillo allí que todo el tiempo está chuki con el mismo pecado, el enemigo se va a reír de ti cuando tú quieres ejercer la autoridad. Pero cuando tú caminas recto, diga como nosotros. Tómales una foto, ¿sí? El enemigo tiene que huir donde tú llegas porque ese es tu derecho legal. Ahora, cuando uno no conoce sus derechos legales, no puede ejercerlo. Sencillamente es así. Pero tu derecho legal es que Jesucristo dijo, te doy toda autoridad, te doy la autoridad que yo tengo, y aún cosas mayores que yo, tú vas a hacer. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces prepárate, porque si él hizo renacer muertos,
prepárate porque tú también tienes esa capacidad. Si Él levantó muertos, también tú lo puedes hacer. Si Él multiplicó el pan, el vino, tú lo puedes multiplicar también. Todos ustedes están inevitablemente envueltos en la autoridad de Dios. No pueden hacer nada si no reconocen la autoridad de Dios. El que nunca ha tenido un encuentro con la autoridad no va a poder conocer nunca lo que es la autoridad de Dios. Pablo mataba a cristianos. En un momento Jesús lo tira al piso. Tuvo un encuentro con la autoridad y empezó a servirle a una persona que quizás más nunca se mencionó en la Biblia, Ananías. Mira qué interesante. Después que tú tienes un encuentro con la autoridad, estás listo para hablar de autoridad, estás listo para someterte a la autoridad. La autoridad de Dios no se medita, no se razona. Hay gente que dice, voy a ver cómo es esto de la autoridad. No. Si Dios me dice, yo lo creo y punto. Si yo lo creo, Él lo hace. Esa es una de las cosas que más nos cuesta entender. La gente en Mateo 7, 24, 29, Lucas 4, 31 y 37, todo el tiempo reconoció que Jesús era y tenía autoridad y hablaba con autoridad. Entonces es interesante hablar con autoridad, no decir, ay, voy a ver si se va ese demonio, voy a ver si es la voluntad de Dios de que a mí me vaya bien. La voluntad de Dios es que tú siempre te vaya bien. La voluntad de Dios es que siempre la gente sea sana. La voluntad de Dios es que siempre la palabra sea extendida. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Y esa es la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Que tú tienes que ejercerla, que tú tienes que ponerla en práctica y decir, eso es mío, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Jesús entonces habló todo el tiempo con autoridad, enseñó con autoridad, y cuando ordenó a los demonios obedecían, porque tenía autoridad. Y cada vez que un creyente tiene autoridad, los demonios se tienen que ir. A menos que sea compatible esa autoridad con algún tipo de demonio. Diga conmigo, tengo autoridad. Ahora dígalo como que si lo sintiera. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Aunque autoridad es un atributo esencial del liderazgo y los líderes no pueden funcionar sin autoridad, al mismo tiempo el mal uso de la autoridad por parte de los líderes es una de las principales fallas que vemos actualmente en los liderazgos. Escuchen, el trono de Dios tiene que ver con autoridad. No hay otra cosa. Los hechos de Dios proceden de su trono. Y el mismo trono de Dios se sustenta con autoridad. Porque en ese reino Él es el rey. Él es el Señor de señores. Y la autoridad que Él tiene lo sustenta todo. Las leyes físicas se sujetan a su autoridad. Tú mismo te sujetas a su autoridad. Cuando tú te sujetas a la autoridad del mismo Dios, tú estás listo para ejercer también autoridad en otro lugar. Así que prepárate, porque creo que los mejores tiempos de discernimiento de autoridad vienen a tu vida. Todas las cosas también son creadas por la autoridad de Dios, y aún las leyes físicas pueden ser rotas a través del poder de la autoridad de Dios. Es imposible que 2 más 2 pares 2 pesos puedan ser 5,000. Rompe una ley física, pero producto de la autoridad de Dios. Diga conmigo, tengo la autoridad de Dios. Si algo quiero que usted entienda hoy y salga hoy convencido de este lugar: número 1, que salga libre de cualquier principado de rebelión. Y número 2, que usted pueda entender que usted tiene la autoridad de Dios.
y que hay cosas que te pueden molestar en la vida, hay pensamientos que te pueden perturbar en la vida, hay pensamientos que te pueden hacer una mala jugada en la vida, pero como tú tienes la autoridad de Dios, a veces tú mismo debes autoliberarte, a veces tú mismo debes autodesencadenarte y decir, tengo la autoridad de Dios, por lo tanto este pensamiento tiene que irse de mi vida, por lo tanto esta actuación tiene que irse de mi vida, porque yo tengo la autoridad de Dios. Yo no creo que los pastores, ni los ancianos, ni los líderes de la iglesia tienen que estar todo el tiempo detrás de alguien. Mira, ¿cómo te estás portando? Mira, vamos a orar, te vamos a decir, no, Señor, usted tiene la autoridad de Dios para ser líder. Cuando usted lo entiende, usted empieza a caminar en esa autoridad y empieza a ejercer esa autoridad. ¿Cuántos tienen esa autoridad? Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad cuántos lo creen? Amén. No hay nada mejor que caminar en la autoridad del Rey. Y no hay nada mejor que utilizar esa autoridad para ordenar en el mundo espiritual lo que tú quieres, alineado con Dios, que ocurre. Diga fuerte, autoridad. Autoridad. Como le comenté anteriormente, autoridad en el griego tiene que ver con poder que el gobierno ejerce, el mando de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad, prestigio, crédito que se reconoce a una persona, ¿ok? Y muchas veces el hecho de que tú puedas hacer las cosas bien o que tú puedas hacer las cosas que funcionen bien, eso también te da a ti autoridad. Es decir, que hay una autoridad que Dios permite que ocurra en tu vida cuando tú empiezas a hacer las cosas como deben ser. Cuando tú empiezas en base a lo que tú sabes, conoces, empiezan las cosas a enderezarse, eso te da también a ti una autoridad. Cristo te ha dejado una autoridad, pero también hay una autoridad que tú empiezas a tener cuando empiezan a hacerse las cosas bien, sobre todo en los empleos, los trabajos. Cuando tú llegas a un trabajo y empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a tomar autoridad en ese trabajo y la gente empieza a reconocer, wow, este tiene autoridad para hacer esto, para hacer aquello. El concepto bíblico de autoridad, mucha gente lo define como capacidad o poder con el que uno ha sido investido, o el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. No hay autoridad si usted no está sujeto a alguien. Es imposible que usted pueda hablar de autoridad si usted está rompiendo todo el tiempo la sujeción a las autoridades. Es imposible que pueda ser usted una autoridad si usted no está sujeto a alguien. La mayoría de los pastores en la tierra estamos sujetos a alguien. Yo estoy sujeto a un apóstol que tengo siempre que estarle hablando, diciéndole cómo van las cosas, porque he aprendido que si uno no está bajo autoridad no puede ministrar autoridad. Poder en griego significa dunamis. Poder y autoridad van tomados de la mano. Es decir que todo el tiempo poder y autoridad van tomados de la mano. Cuando usted tiene autoridad, tiene poder para hacer cosas también. Por eso cuando te digo que tú tienes autoridad para echar fuera demonios, porque tienes poder para echar fuera demonios. Pero no solo eso, cuando te digo que tienes autoridad para sanar enfermos, cuando te digo que tienes autoridad para cambiar ambientes que han estado enrarecidos, lo que te estoy diciendo es que tú tienes poder para que eso pueda ocurrir. Y ese poder no viene de ti, ese poder viene de lo alto, viene del Espíritu Santo que te lo da de manera sobrenatural. Amén. Para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Tú necesitas la llave que te hace entender lo que es la autoridad. Lo contrario a estar sometido a autoridades son los principios de rebelión. Rebelión es una cosa y autoridad es otra. Y estar sujeto a autoridad es otra. Siempre vamos a conseguir en cualquier lugar esa controversia entre la autoridad y lo que no debe ser la autoridad. De hecho, es absolutamente imprescindible que usted pueda entender de que usted siempre debe, al lugar donde va, conseguir quiénes son las autoridades de ese momento. Yo he llegado a lugares, a países, donde veo un apóstol y le digo, mira, yo aquí me pongo bajo autoridad tuya, ¿vale? Porque yo en mi país soy autoridad en las iglesias, pero aquí de nadie. Y quiero que mientras esté haciendo todo lo que voy a hacer en este lugar, tú me des cobertura. Eso significa estar bajo autoridad. Hay gente que va a ministrar en alguna ciudad y me dice, pastor,
me voy a ministrar a tal lugar, y digo, vaya con la bendición del Padre, del Hijo y del Holy Spirit. Y los envío con autoridad. La autoridad de quién? La autoridad delegada de Cristo. Eso se entiende. Por eso es importante que tú hoy salgas claro con el concepto de lo que es autoridad. ¿Ok? Ya te comenté que Pablo trató de destruir la iglesia y en un momento determinado pudo someterse a todas las instrucciones que le da Ananías en Damasco. Y sencillamente, cuando tú tienes un encuentro con la autoridad, es cuando te vas a poder, esa autoridad va a poder ser revelada a tu vida. Hay gente que no discierne, que le cuesta someterse a las autoridades porque nunca ha tenido un encuentro con la verdadera autoridad de Dios, con el verdadero Padre de Dios. Por eso en los encuentros animamos a la gente a que reconozca a Jesús, al Cristo de la gloria, como la autoridad de ellos y puedan someterse a todas las cosas que Él diga. Cuando decimos que a Dios no se le razona, sino que se le cree, es un principio fundamental. Lo que dice la palabra, su autoridad, yo no puedo razonarla. Si la razono, estoy tratando de buscarle a veces hasta las 4 patas al gato, las cuales no existen. Pero cuando yo me decido a obedecer su autoridad, a obedecer lo que la palabra dice, entonces estoy seguro que me va a ir bien. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Hay gente que le cuesta mucho someterse a una autoridad porque quizás no le gusta la figura física de esa persona, o porque le ha costado mucho someterse a hombres como autoridades. Hay hombres que le cuesta someterse a otros hombres como autoridades, y por supuesto hay hermanas que le cuesta mucho someterse a autoridades siendo hombres, sencillamente porque a lo mejor a nivel paterno nunca tuvo esa autoridad y nunca va a ver a un hombre como su autoridad. O hay hermanas que la autoridad paterna los golpeó mucho, o hay esposas que la autoridad paterna, que la autoridad del esposo fue muy golpeada, fue totalmente tortuosa, desvirtuada, y entonces la gente queda marcada bajo eso y le cuesta someterse a las autoridades bajo esas circunstancias. Pero el mejor consejo que te puedo dar es que no mires al hombre, sino a la autoridad de la cual está revestido, a la autoridad a la cual Dios le delegó a ese hombre. Esto es importante, porque entonces empiezo a entender que no me sujeto a la figura física como tal, sino veo la autoridad de Dios delegada sobre él, y por eso me sujeto. La autoridad de Dios se puede ver en el mundo a través de muchas cosas, entre ellas la iglesia. Pero nosotros en la iglesia donde vino no vemos ni hablamos de iglesias solo locales. Nosotros estamos pensando todo el tiempo en extensión, y por eso no hablamos de la iglesia de Cagua, sino la iglesia de Venezuela, la iglesia de Latinoamérica y las iglesias del mundo. ¿Cuánto me siguen? Por eso cuando hablamos de autoridad, estamos diciendo, mira, aquí no hay un papa, aquí no funciona esto como que si fuera una sola persona, aquí hay un presbiterio que ejerce autoridad sobre esta iglesia, y vamos a hacer lo que el presbiterio, la iglesia está llevando adelante. Hay veces que yo tengo que tomar decisiones y inmediatamente lo primero que hago es consultar a los profetas, porque he entendido que en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Qué me quieres decir, pastor? Lo que te quiero decir es que a veces has tomado decisiones sin consultar tus autoridades, decisiones que son trascendentales en tu vida. No decisiones si voy a comprar o no voy a comprar pan, sino decisiones como me voy a ir de la casa o no me voy, me divorcio o no me divorcio. ¿Me estás entendiendo? Y las has tomado de manera independiente, quizás con un principio de rebeldía en tu corazón. Pero cuando tú entiendes que en la multitud de consejeros hay autoridad, hay sabiduría, entonces tú acudes a los consejeros de la iglesia, y uno que otro te puede dar un buen consejo y tomar quizás la mejor decisión. Siempre le digo a la gente, tranquilo, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La obediencia también tiene que ver con la exigencia de la Biblia a obedecer. Dios no le impone al hombre
que haga muchas cosas de ofrenda, ni que se niegue a sí mismo. Lo que le impone es que obedezca. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Y Saúl no obedeció. ¿Y sabe por qué Saúl perdió su reinado? Porque él no entendió que Samuel era la autoridad espiritual de él en ese momento. Y sencillamente Saúl no hizo lo que le dijo a su autoridad espiritual. Y la consecuencia más grave es que Saúl perdió su reinado por eso mismo. Samuel le dio una instrucción a través Dios le dio una instrucción a través del profeta Samuel y le dijo: mátalos a todos, no dejen ni uno vivo. Y Samuel dijo: no, yo voy a agarrar las ovejas para ofrecérselas al pastor, para ofrecérselas a Dios. ¿Y sabe cómo le dice el Señor? Yo no me complazco en sacrificio, ni me interesa mucho nada de eso. Dice: obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, o es decir, el ser obediente, mejor que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 11:5 creo que es. Hay algunas cosas necesarias para que exista sumisión a la autoridad. Número 1, entender que la autoridad que tiene esa persona ha sido puesta por Dios. Si yo no lo entiendo así, me va a ser muy difícil someterme a alguien. Sobre todo, someterte a alguien que a lo mejor tú eres médico, doctor, ingeniero, abogado, estudiante, y de repente te consigues a alguien que está liderizando una zona y lo único que sabe leer y escribir, y tú vas a decir: bueno, ¿cómo me vas a someter yo a esa persona? Si lo único que sabe leer y escribir. Pero diga conmigo: las autoridades por Dios han sido puestas. Entonces, esta persona que solo sabe leer y escribir, aunque es mi autoridad, yo me sujeto a ella o a la autoridad que está allí, sencillamente porque el pastor o la pastora o el apóstol la puso allí como autoridad. Y es una representación de una autoridad delegada por mí para que la gente se sujete a lo que ella diga, independientemente de su nivel educativo, independientemente de su nivel de instrucción. A veces suena fuerte, pero funciona de esa forma. Entonces, lo primero que yo necesito es entender el concepto de autoridad. Lo segundo que necesito es entender lo que es la autoridad delegada. Las autoridades delegadas son las personas que Dios coloca a través de otras personas para que haga un trabajo especial. Por ejemplo, en cada zona tenemos coordinadores. Los ancianos son autoridades, los profetas son autoridades de la iglesia, los maestros son autoridades de la iglesia, los otros pastores son autoridades de la iglesia. Y cuando un pastor, un maestro, alguien del presbiterio le dice algo, usted tiene que sujetarse sencillamente porque son autoridades delegadas. ¿Qué necesito? Obediencia, sumisión. Diga conmigo: sumisión. También necesitas entender de que muchas veces la gente tiene dentro de sí esa raíz de rebelión, no se da cuenta, pero toda la vida ha actuado en rebelión. Y toda la vida siempre está discutiendo y queriendo llevar la contraria a las cosas que se están realizando. ¿Qué otra cosa necesito para discernir bien esto de la autoridad? Necesito sumisión, necesito revelación del concepto de autoridad, necesito verlo como la autoridad, necesito que me sea revelada la autoridad. ¿Cuánto puede un aplauso a Dios por eso? Sepamos bien entonces que hay dos principios en el universo fundamentales: uno de autoridad de Dios y otra de rebelión satánica. Aquí no hay medias tintas. O tú sirves a Dios con autoridad o sirves al enemigo. Aquí no hay que voy a ver si obedezco o no obedezco. En el momento que tú decides obedecer a medias, ya allí se instauró una raíz pequeña de rebelión satánica. Cuando estamos bajo la autoridad de los hombres, debemos entender de que por Dios fueron puestas. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 13, por Dios han sido puestas. No es que al pastor le dio la gana de ponerlo como autoridad, no. Él dice que por Dios ha sido puesta. El policía de la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted, por Dios es policía. Por lo tanto hay que sujetarse a lo que él dice. Pastor, que sea un corrupto, pero
es la autoridad. O sea, un ejemplo, usted tiene que someterse, así no le gusta. Tarde o temprano, usted debe entender que los que sirven a Dios es imprescindible que tengan un espíritu de obediencia, de autoridad, de discernimiento de la autoridad. Y hay algo más lindo todavía. Hay que practicar la obediencia y aprendamos a ejercer la autoridad delegada. ¿Cuánto le damos aplauso a Dios por eso? ¿Por qué no aplaudimos más fuerte? La primera semilla de rebelión, es decir, de no someterse a las autoridades, vino en Satanás. Dice que el querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. ¿Sabe lo que pasó con Satanás? Es un principio satánico tremendo. Cuando tú dices, no, yo lo hago bien, ya yo puedo ser el pastor de esa iglesia, ya no necesitamos de ese pastor. Mientras mejor lo hace, más humilde tienes que ser. Mientras mejor lo predica, mientras mejor ministra, mientras más resultados vea, más sujeto a las autoridades tienes que ser. El principio de la semilla diabólica empezó cuando Satanás se dio cuenta que era demasiado hermoso, que era el querubín que todo el mundo admiraba. Así que ten cuidado si la gente te admira mucho. Que era el querubín más bello, diga conmigo, más bello. Y dijo, nada, con todo esto puedo ser igual que Dios. Y dice el libro de Ezequiel que inmediatamente Dios lo desterró. Mira el principio cómo funciona. Empieza la gente a creerse autosuficiente, empieza la gente a evaluar inclusive hasta los mensajes que la gente da. Yo puedo predicar mejor que esa persona. Empieza la gente a creerse que se la sabe toda. Empieza la gente a decir que no me hace falta ya ir para el servicio porque yo me congregué por enlace, me congregué por yo no sé qué cosa. Hay que tener cuidado con esas semillas, porque puede haber una semilla chiquitica que esté naciendo y tú no te estás dando cuenta. Amén. Dígale a que está a su lado, dígale, la autoridad es puesta por Dios. Vuélvaselo a decir, por favor. Algunos casos de rebelión. ¿Quieren escuchar algunos casos de rebelión? ¿Quiénes la quieren escuchar? Diga conmigo, la gente rebelde no vino hoy. Eso no es conmigo. El fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. ¿Sabe que yo le decía al Señor, Señor, qué tremendo, mira lo que te voy a decir? Yo le decía, Señor, ¿por qué hay algunos hermanos que se enferman y no tienen nada? Yo necesito haber visto gente que está enferma, pero no tiene nada. Nada físico. Y el Señor me decía, la primera causa de enfermedades son los principados de rebelión en la gente. Ya conmigo, wow. Entonces hay enfermos que sí manifiestan quizás un poquito de fiebre, un poquitico de enfermedad, pero usted le tiene que decir, mira, ¿y tienes algún principio de rebelión? ¿Estás bravo con tu papá, con tu mamá? ¿Te pasó algo con tu esposo? ¿Hablaste muy mal de tu pastor? Porque normalmente la gente, cuando está en esas circunstancias, termina enferma. Yo en estos días a un excelente amigo le dije, vaya y le pide perdón, porque los amarra espiritualmente y tú te enfermas. Cuando tú estás rebelde y no quieres pedir perdón a alguien, tú te enfermas. Dile que está a tu lado, te están hablando. Entonces es un principio de rebelión muy fuerte cuando tú sabes que esa persona te ha hecho daño, cuando tú sabes que esa persona habló de ti, pero que el Señor te manda a perdonarlo y tú no lo haces porque tú eres rebelde.
pastor, pero si él fue el que me ofendió, sí, pero tú eres el que tiene la revelación de Cristo mismo. Pastor, pero él fue el que habló mal de mí, pero tú eres el que tiene la revelación del Padre. Pastor, hasta me golpeó, pero tú eres el que tiene la revelación del Padre, así que vaya y le pide perdón. Pastor, ¿y qué vamos a hacer entonces? Póngale otro cachete. No me gusta eso. Entonces tienes un principio de rebelión ahí chiquitico, pero está naciendo. Y a medida que dejes de hacer lo que tienes que hacer como cristiano, va a ir creciendo. Y se va a ir engordando. Por eso las raíces de amargura, las raíces de falta de perdón, son las que más enferman a la gente. Porque van allí creciendo, creciendo. ¿Y se alimentan a través de qué? Se alimentan a través de rebelión, se alimentan a través de falta de perdón, se alimentan a través de amargura. Y cuando te vienes a dar cuenta, tienen un yucón en su cabeza impresionante. Cuando quieres sacarlo cuesta mucho, porque se arraigó allá adentro. Diga, esos no vinieron hoy. En Levítico 10, del 1 al 2, dice que, escuche bien, no lo busque, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Aarón era el sacerdote, llamaban el gran sacerdote, el máster sacerdote, y se pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y Dios me decía, hay gente que está ofreciendo fuego extraño porque están en rebelión y están adorando y están orando y están intercediendo, pero si quieres un principio de rebelión, eso se convierte en un fuego extraño. Te voy a decir una cosa, no pierdas más tu tiempo orando, no pierdas más tu tiempo intercediendo si todavía estás en rebelión y estás creyendo que todas esas cosas no está escuchando Dios. De hecho, la palabra dice que lo que Dios más escucha es la obediencia por encima de los sacrificios. Lo acabamos de leer. Entonces, cuando uno tiene un principio de rebelión, lo primero que tiene que hacer es ponerse a derecho, ponerse recto. ¿Para qué, pastor? Para que tus oraciones no tengan estorbo, para lo que Dios ha dicho de ti se haga. Por eso es vital entender que mejor que los sacrificios, mejor que el olor grato es obedecer. ¿Se entiende eso? Ellos eran hijos de Aarón, pero el hecho de que tú seas hijo del super pastor, que el hecho de que tú seas todo el tiempo antes con el pastor, no significa que tú puedes hacer lo mismo que él hace. Tú tienes que aprender a respetar las autoridades. Ellos quisieron hacer lo que hacía el papá, pero como eso estaba reservado solo para los sumos sacerdotes, ellos pensaron que como era papá, lo podían hacer y ¡pum! Fueron quemados. Dígale que está a su lado, la rebelión es colectiva también. ¿Sabe qué significa eso? Que un comentario de ella, ¿cómo se llama tú? Jess, un comentario de Jess, ingeniero civil, recién graduado, buscando empleo. La rebelión de ella se la comenta a Pedro, Pedro se la comenta a Juan, e inmediatamente se incendia un fuego en toda la iglesia. Vea qué dañina es la rebelión. ¿Y sabe cómo empieza la gente diciendo? Pastor, por ahí están diciendo. Cabezón mentiroso, el primero que está diciendo eres tú. Yo conozco ya eso. Aquí hubo una gente que una vez, pastor, por ahí está la gente reuniéndose y orando para que usted cambie la forma. Claro, era una guardia religiosa que estaban aquí antes, que lo que les gustaba era escuchar el Padre Nuestro, la Ave María, amén, amén, y el Salmo, el número 23, y ahora el canto del librito tal. Y cuando yo llegué acá, rompamos todos esos esquemas, que no están malos, no los critico, pero no son los esquemas nuestros. Pues. E inmediatamente quisieron que nosotros nos metiéramos bajo la óptica religiosa. No, pastor, ahora, una vez hice una cosa allí, traje un poco gerentes de un banco y los puse allí. Y la gente me criticó, ay, el pastor trajo unos gerentes mundanos y lo montó en el altar. Me criticaron, porque traje unos gerentes mundanos y los senté allí en el altar. Y yo decía, el altar soy yo, eres tú. Eso es un lugar físico. De hecho, cuando tú estás adorando en tu casa, eres tú el altar. Eres tú.
la ofrenda. ¿Eres tú? El adorador. La ofrenda son las oraciones y los cánticos que tú le das al Señor. Pero cuando tú entiendes que la obediencia a las autoridades me va a bendecir, ese solo principio te bendice de manera sobrenatural. Fueron rebeldes los hijos de Aarón, y como consecuencia de esa rebeldía fueron quemados. Hay un principio bien interesante, y es que aún cada cosa es independiente. Los hijos una cosa, los padres otra. Tenga cuidado con lo que hacen los hijos, porque Dios no diferencia nada. Es hijo tuyo, es hijo del pastor, pero igualito metió la pata y no es que se enderece. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey. Entonces hay que aprender los límites. Mira este caso de murmuración. María y Aarón. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. La mujer cusita era una mujer, se dice que etíope, una mujer que, entre comillas, era un poquitico morenita, para no decir que era medio negrita, ¿verdad? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Yo te pregunto a veces, ¿cómo respondes tú cuando hay un problema en casa, cuando se están exacerbando los ánimos? ¿Tú pierdes la visión de la autoridad? Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Porque cuando la autoridad de la casa, que es el papá, empieza a gritar, tan igual como está gritando la mamá, se perdieron los tapones allí. Pero cuando la autoridad de la casa dice, vamos a mantener la calma, recuerda que yo soy el papá de esta casa, ¿okay? Y tenemos que mantener la conversación como debe ser, se mantienen los niveles. Pero mira lo que pasa aquí, es interesante, porque María, salieron ellos tres. Luego Jehová llama a Moisés, a Aarón y María y le dice, salgan al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que yo hablo cara a cara. Imagínate que influyente era Moisés en ese tiempo, que Dios hablaba con los profetas, pero con Moisés hablaba con él cara a cara. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue la nube y se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y locamente hemos pecado. Lo que te estoy diciendo es que a veces la gente locamente habla de las autoridades, y como consecuencia le sale la lepra, y como consecuencia esa lepra normalmente se transforma en enfermedades. Hay que tener cuidado entonces. Ahora, Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Podían en el hogar reprender a Moisés. Pero una cosa es el hogar y otra cosa es el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual ellos tienen que someterse a lo que dijese Moisés. Moisés los reprende, ¿verdad? Y ellos tuvieron que aprender la lección. Hubo luego una rebelión colectiva de Coré en Números 16. Y allí quiero que vean cómo las rebeliones colectivas también son dañinas. Usted lo lee después en su casa. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Aprendiste algo, hijo? ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, las que Dios que son puestas por Dios. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Si este video fue de bendición para tu vida y quieres formar parte de la familia de Dios y formarte en su palabra, te invitamos a que hagas esta oración con nosotros. Repite: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy gracias
gracias por todo lo que me has dado. por todo lo que me has dado. En este momento En este momento te pido perdón por mis pido pecados. perdón por mis pecados. Abro mi corazón Abro mi corazón para reconocerte como mi Salvador. para reconocerte como mi Salvador. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y dame la vida y dame la vida en abundancia en abundancia que tienes para que mí. tienes. Amén y amén. Amén. Te felicitamos. Has dado un gran paso en tu vida. Si quieres reunirte o congregarte con nosotros, te invitamos a nuestra iglesia. Será de bendición. Dios te bendiga.